Saludos, este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Hoy vamos a continuar la serie de estudios expositivos acerca del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estar cubriendo en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Si no has visto el primer video que grabamos acerca de la introducción al libro de Apocalipsis, pues te recomiendo que veas aquel primero. Va a estar ahí, tú buscas aquí en Ricky Frontán en YouTube, te va a salir introducción al libro de Apocalipsis. Te recomiendo que veas ese video primero y después entonces ya puedes empezar a ver este. En esta ocasión vamos a estar discutiendo el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. En el versículo 1, capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Vemos cómo comienza este versículo, la revelación de Jesucristo. Dice el hermano Hendrickson en su comentario, un comentario que les recomiendo, se llama Más que Vencedores, por el William Hendrickson, excelente comentario acerca del libro de Apocalipsis, así que si lo pueden conseguir se los recomiendo. Dice el hermano Hendrickson, dice: la revelación de Jesucristo es una revelación o descubrimiento del plan de Dios respecto a la historia del mundo, especialmente respecto a la historia de la iglesia. Recuerden que el Dios que servimos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es el Dios de la historia también. No solamente el Dios de los cristianos, es el Dios de la historia, es el Dios que escribe la historia. O sea, nada sucede en este mundo si no es por la soberana voluntad de Dios, por los decretos de Dios. Eso es importante siempre tenerlo en mente. Por eso es que nosotros, en medio de todas estas cosas que estamos viendo hoy en las noticias, aún en medio de la pandemia que estamos viviendo en estos días, sabemos que Dios está en control y que tiene un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos. Dios siempre está en control, aunque a nosotros a veces no nos parece. Dice: es una revelación o descubrimiento del plan de Dios respecto a la historia del mundo, especialmente respecto a la iglesia. Por tanto, es una comunicación directa de Dios y no se deriva de ninguna fuente humana. El escritor humano es Juan, el apóstol Juan. Pero la revelación, como dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, aquí vemos la inspiración de la Biblia. Hay gente que dice: bueno, la Biblia la escribieron hombres. No, la escribieron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es que le llamamos la palabra de Dios. Por eso es que regimos nuestra vida por lo que dice la Escritura. Cuando queremos conocer a Dios, queremos saber cuál es su voluntad, la encontramos aquí en la Biblia. Dice: por tanto, es una comunicación directa de Dios y no se deriva de ninguna fuente humana. Se llama la revelación de Jesucristo porque Jesucristo se la mostró a Juan y por medio de él a la iglesia. Leemos que Dios le dio, o sea, Dios fue quien exaltó altamente al mediador y le recomendó el gobierno del mundo para el beneficio de la iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, 24 al 28 y Filipenses 2, 9. También Dios dio al mediador el plan para la historia del mundo y de la iglesia. Vemos que entonces aquí claramente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y esto es importante. Aquí la palabra siervos en el original griego. ¿Y por qué el original griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Por qué se escribió en griego? Porque griego era el idioma internacional de la época en que se escribió el Nuevo Testamento. Como decir hoy en día, el idioma internacional es el inglés. Si usted quiere hacer un documento internacional, usted lo escribe en inglés. En ese tiempo era el griego, entonces por eso es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y usted escuchará a muchos predicadores o pastores o comentaristas bíblicos decir: bueno, en el original griego esto significa tal cosa. Pues aquí en el original griego que se escribió, la palabra siervos significa esclavos, esclavos voluntarios de Dios. Y eso es lo que somos nosotros, esclavos de Dios.
Usted es o esclavo del pecado o esclavo de Cristo. No hay tal cosa como una plena libertad. Aún las personas que dicen, no, yo soy libre, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Bueno, ellos creen que son libres, pero en realidad son esclavos del pecado y de la concupiscencia y de sus deseos pecaminosos. Por eso hay gente que quisieran a veces dejar ciertos vicios, pero no pueden porque están esclavizados. O sea, hacen cosas que después se arrepienten, dicen cosas que a veces después se arrepienten, cometen hechos que después se lamentan. Pero ¿por qué no lo impiden? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque son esclavos del pecado. O sea, su voluntad, aunque parece ser libre, pero la voluntad está esclavizada al pecado. Entonces, voluntariamente pecan. Porque eso es, o sea, no mienten, no es que pecan cuando mienten, es que mienten porque son pecadores. ¿Ve? Entonces vemos aquí claramente que dice que declaró enviándola, para manifestar a sus siervos. Eso es lo que somos nosotros, siervos de Dios. No importa, sea el pastor, sea el evangelista, el predicador, el hermano que da escuela dominical, el hermano que trabaja en la música, el ministerio que sea. De hecho, la palabra ministerio lo que significa es servicio. Lamentablemente muchas personas que están en ciertos ministerios se les suben los humos a la cabeza y piensan que es como un departamento donde ellos son jefes. Algunos mismos pastores se creen que son como los presidentes de una empresa, algo así, los jefes de una empresa, y pueden hacer como quiera, pero no. O sea, somos siervos. El pastor es un siervo. El que trabaja en el ministerio que sea, la palabra ministerio significa servicio. Jesucristo puso el mayor ejemplo. Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto más nosotros? Qué triste cuando a veces vemos llamados cristianos o llamados ministros de Dios con una actitud muy pedante, o sea, que muestran muy poca humildad. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra posición, somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Y es importante que tengamos eso siempre en mente. Acuérdese, usted o es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. No hay tal cosa como una situación neutra. Pero a todo aquel que viene a Cristo, Jesucristo dice que le hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. No es que no vamos a pecar más nunca ni vamos a tener más pecado, pero ya no estamos esclavizados al pecado. Ahora estamos libres en Cristo y pasamos a ser esclavos de Cristo. Ahora bien, dice esto que la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, a sus esclavos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Pronto. Apocalipsis tiene una relevancia inmediata para los primeros lectores de Juan. Acuérdense que, como explicamos en la introducción de este libro, creemos que esto se escribió a fines del primer siglo, para los años 90. Y como vamos a ver aquí más adelante, se le escribió primeramente a 7 iglesias que fue dirigido, 7 iglesias que existían en ese tiempo a fines del primer siglo, en una época, en una etapa en que la iglesia estaba a punto de empezar o ya había empezado una persecución tremenda. Por eso es que leer el Apocalipsis da una esperanza tremenda, especialmente cuando la iglesia se encuentra en tiempos de persecución y de tribulación, porque deja ver cómo Cristo es el Señor de la historia y cómo Cristo es quien está en control en medio de pandemias, en medio de terremotos, en medio de las persecuciones de la iglesia. Nada sucede sin la autorización de Dios, y cuando Él lo autoriza es porque Él tiene un plan. Él está llevando su plan, lo está desenvolviendo, o sea, Él está llevando lo que Él tiene en mente. Su plan soberano se está llevando a cabo. Vemos entonces que
las cosas que deben suceder pronto. Hay personas que piensan que el libro de Apocalipsis no tenía ninguna relevancia para los que se le escribió en el primer siglo y piensan que es solamente un mapa de lo que va a ocurrir en el futuro. Es una equivocación, aunque hay cosas que sí están todavía por pasar en el futuro. Cristo no ha venido en gloria todavía, obviamente eso es futuro, pero a medida que estudiemos este libro vamos a ver que aquí hay una enseñanza para la iglesia de todos los tiempos. Era relevante para la iglesia del primer siglo y es relevante para la iglesia hoy en día, y va a ser relevante para la iglesia que esté poco antes, si es que no somos nosotros, antes del retorno de Jesucristo. Así que las cosas, muchas de las cosas, como dice acá, este plan se relaciona con las cosas que deben suceder pronto, empiezan a suceder inmediatamente. Muchas de las cosas aquí que vamos a estar leyendo empezaron a suceder en el tiempo, poco después que Juan escribió esto. Y fue de aliento lo que Juan escribió aquí para la iglesia del primer siglo, o sea, en medio de la persecución que estaban enfrentando. Como esto también va a ser de mucha esperanza y bendición a la iglesia cuando está siendo perseguida, cuando está en tiempos de tribulación. Actualmente, aunque tal vez aquí en Estados Unidos, en los países de Latinoamérica, no se está viviendo esta persecución, pero mire, en China comunista están persiguiendo la iglesia, están quemando iglesias, derrumbando iglesias, aún en medio de esta pandemia del coronavirus. No han dejado de perseguir la iglesia. En países africanos musulmanes siguen persiguiendo la iglesia. Han quemado creyentes dentro de sus congregaciones vivos. Eso está sucediendo hoy en día. Tristemente la iglesia acá en Latinoamérica, la iglesia en Estados Unidos, muy poco habla acerca de estos hermanos que están bajo persecución, y muy poco se ora por ellos y muy poco se le trata de ayudar. Doy gracias al Señor por ministerio como Puertas Abiertas y La Voz de los Mártires, que se dedican a ayudar a estos hermanos bajo persecución. Y usted puede buscarlos en Facebook y buscarlo en internet, La Voz de los Mártires y Puertas Abiertas, si usted se quiere informar más acerca de lo que está sucediendo con la iglesia perseguida, ya que ningún canal de estos izquierdistas, de prensa amarillista, globalista, ningún de estos canales como Univisión, ni Telemundo, ni CNN, ninguno de estos canales está presentando las cosas que le está ocurriendo a la iglesia, y casi ningún político, solamente Donald Trump ha sido quien en par de ocasiones ha hablado de la iglesia perseguida y de ayudarla, pero prácticamente ningún político, o sea, se hacen de la vista ciega. Sin embargo, si le dan una pedrada a un homosexual en algún lado, eso sale en todas las noticias. Hablan mucho de la discriminación contra los homosexuales, pero no hablan de la persecución contra la iglesia. Así que es importante que tengamos esto en mente. Dicho sea de paso, en estos países que están bajo persecución, hay 2 libros, hicieron una encuesta de los libros que más se leen, y los libros que más estos hermanos estudian es el libro de Job, un libro del sufrimiento, y el libro de Apocalipsis. Y en estos tiempos que a veces estamos viendo como las cosas parecen, o sea, esto parece que va de mal en peor, ya no hay moral, las pocavergüenzas que se andan enseñando, cosas que 20 años atrás ni nos hubiésemos imaginado. Parece que uno dice, wow, pero esto, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono y Dios está escribiendo la historia. Esto no quita la responsabilidad de los sinvergüenzas que están haciendo esto y pasando estas leyes anti Dios y promoviendo todas estas pocavergüenzas en las escuelas a nuestros niños y todas estas cosas. Pero Dios sigue estando en control, como vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que estas cosas dice que iban a empezar a suceder pronto, y empezaron a suceder pronto desde el tiempo en que se escribió Apocalipsis, y han venido sucediendo a través de toda la historia de la iglesia, como vamos a ver. Y dice que ha dado y declaró enviándolas por medio de su ángel. Un ángel fue quien el Señor Jesús utilizó para llevarlo a su siervo, a su esclavo Juan. Note cómo se refiere al apóstol Juan. Hoy en día muchos de los autoproclamados apóstoles, o sea, parece que son reyes. Pero Juan se le describe como un siervo, como un esclavo. Y por eso dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Note, quiero aclarar un puntito rapidito aquí. Hoy vemos cristianos, los ángeles son mensajeros de Dios y están bajo las órdenes de Dios. Y aquí vemos que este ángel que le dio la revelación a Juan fue enviado por Cristo. Pero es un error
como el que vemos hoy en día de cristianos dando y que órdenes a los ángeles. No, yo envío ángeles a tal lado. Señor, en ninguna parte en la Biblia dice que usted y yo le podemos dar órdenes a los ángeles. Aunque ellos están muchas veces para ayudarnos, pero son bajo las órdenes de Dios, de Cristo, no bajo las órdenes de nosotros. No hay un solo texto, no hay un solo versículo bíblico en la Biblia que diga que los creyentes le dan órdenes a los ángeles. Ni siquiera vemos un ejemplo. No vemos a ningún apóstol, no vemos a ningún profeta del Antiguo Testamento dándole órdenes a los ángeles o enviándolos a tal lado, como hay muchas de estas personas hoy en día que dicen, no, yo envío ángeles aquí, envío un ángel a tal lado. Esos son disparates que no tienen ninguna base bíblica. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la Escritura, para que podamos ver los errores. Hay muchos errores que se están enseñando hoy en la iglesia sin ninguna base bíblica, y muchas personas andan repitiendo lamentablemente como el papagayo, porque no escudriñan. Muchas de las falsas enseñanzas por falta de escudriñar la Biblia. Pero seguimos adelante, dice, ya vemos que fue enviada por medio de su ángel a su siervo, a su esclavo Juan. Nuevamente, esa es la posición de nosotros, somos siervos, estamos para servir. Fue el ejemplo que nos dio Jesucristo, fue el ejemplo que vimos en los apóstoles, y es lo que nosotros tenemos que seguir. El cristiano es un siervo de Cristo, y le sirve a Cristo en las diferentes partes donde Dios lo ha puesto. Le sirve a Cristo en su familia, le sirve a Cristo en su trabajo, le sirve a Cristo como ciudadano. Servirle a Cristo no es solamente los domingos en la iglesia y ya se acabó. No, usted es un siervo de Cristo el lunes en su trabajo. Usted, ama de casa, es una sierva de Cristo cuando usted está trabajando en su casa, que tal vez nadie se lo reconoce, cuando usted está mapeando, cuidando niños y todo esto. Y hoy en día para muchas personas eso es algo como humillante, como usted no tiene una carrera. No, pero usted está sirviendo a Cristo. Está sirviendo a Cristo. El que recoge basura está sirviendo a Cristo. Y tiene que hacerlo como para el Señor. El vendedor, el que trabaja en una oficina, el cristiano que está en política, tiene que hacerlo como sirviendo a Cristo. Porque no es, hoy lamentablemente hoy se ha dividido como una vida secular y una vida cristiana. Y lo cristiano lo mantiene aquí y lo secular allá. No, Señor. El Evangelio cubre todas las partes de nuestra vida y nosotros somos cristianos, siervos de Cristo tiempo completo. Pensamos que cuando se habla de servir a Cristo tiempo completo se está hablando solamente de pastores o evangelistas que solamente se dedican a la obra de Dios y son recompensados monetariamente por eso y no tienen un trabajo secular, ¿no? Pero no. Somos siervos de Cristo y estamos sirviendo a Cristo, todo creyente, tiempo completo, en nuestro trabajo de lunes a viernes, de lunes a sábado, aun cuando no cobra, en este sentido monetariamente, como las amas de casa en su casa están sirviendo a Cristo. El cristiano como esposo está sirviendo a Cristo, como padre de familia está sirviendo a Cristo. Somos siervos de Cristo 24/7 y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que lamentablemente hay tan malos testimonios de cristianos, porque son cristianos, muchos de ellos solamente el domingo en la iglesia, pero estamos llamados a ser cristianos 24/7. Bueno, el último, el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién ha dado testimonio de la palabra de Dios? Juan, el siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es importante que el siervo de Dios tenga testimonio, de la palabra de Dios. Tristemente, una de las cosas que vemos hoy en día que el evangelio es desacreditado es porque muchos llamados pastores y siervos de Dios, el testimonio está por el piso. Muchos creyentes son de una manera en la iglesia y de otra en sus trabajos y el testimonio está por el piso. Pero el creyente, especialmente los líderes, tienen que tener buen testimonio, y Juan tenía buen testimonio. Cuando vamos a Primera de Timoteo capítulo 3, sobre los requisitos de un obispo o un pastor, en tiempos del Nuevo Testamento, obispo, pastor, anciano, eran palabras intercambiables para referirse al mismo oficio. O sea, pastor, obispo, anciano, eran el mismo oficio, pero se usaba diferentes palabras. Y dice
Y aunque aquí los requisitos son para un pastor o un obispo, esto mismo debe de ser la regla de todo creyente. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que sea una persona de testimonio, no es una persona sin pecado, eso es imposible. O sea, pero una persona irreprensible, que no haya de qué acusársele, que no sea una persona que tiene su testimonio por el piso, que tenga fama de que es un charlatán, de que es un mal hablado, de que es un tramposo, de que es un mujeriego. O sea, tiene que tener un testimonio irreprensible. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, esto algunos hermanos lo interpretan de diferentes maneras, piensan que no puede ser divorciado, que no puede ser viudo. Bueno, yo estoy de acuerdo con algunos de los reformadores que entiendo que se refiere que no puede ser una persona que en el momento, algo que era normal en tiempos del Nuevo Testamento, que tuviera varias esposas. Como decir, hoy tenemos los mormones que pueden tener varias esposas a la misma vez, los musulmanes también. El creyente tiene que ser marido de una sola mujer, que en el momento tenga una sola esposa. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. O sea, una persona sobria, una persona prudente, no puede ser un imprudente, una persona que tenga dominio sobre sus emociones, no una persona que se descontrole y después no sepa ni lo que hizo, que se deje llevar simplemente por sus emociones. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Wow, cuántos líos tenemos hoy en día con muchos llamados pastores y evangelistas, especialmente estos de televisión. Cuánto lío con el dinero, ven y pacta con Dios, y haciéndose millonarios a cuenta del evangelio. Son unos mercaderes del evangelio, y por culpa de estos charlatanes, el evangelio de Cristo muchas veces vituperiado. Y dice, pero no puede ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Por el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, una persona que recién se convirtió. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, que se le suban los humos a la cabeza. También, y aquí es donde quería enfatizar, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, de los no creyentes, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Es importante que el creyente, y en especial el pastor o el líder, que tenga testimonio de los de afuera. Que si usted va en este caso y pregunta en el trabajo, pregunta a sus vecinos, que la persona tenga un buen testimonio, que no digan, ¿qué? ¿Que ese es cristiano? ¡Ay, muchacho! Y que ese es pastor. No, ¿cómo va a ser si esos muchachos, si son los más vagos, son los más tramposos, son los más charlatán que hay? No, tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Por eso es que vemos aquí que Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea, Juan era un hombre de testimonio. El siervo de Dios tiene que ser una persona de testimonio en todas partes. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cuáles son todas las cosas que ha visto? Las cosas que vamos a estar discutiendo aquí en el libro de Apocalipsis, de esta revelación que él le fue dada. Versículo 3, bienaventurado, o sea, dichoso. Aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es importante ver aquí, o sea, hay una bienaventuranza. Hay una bienaventuranza, o sea, dichoso el que lee. Cuando usted está leyendo la escritura, es una bienaventuranza, o sea, la Biblia dice bienaventurado. Ahora es importante que nos traslademos un poco al tiempo de Juan para ver cómo era que funcionaba esto, porque esto era que se leía al frente. Dice aquí, bienaventurado el que lee. Los libros tenían que ser copiados a mano, porque para ese tiempo no existía la imprenta. De aquí que había solamente unos cuantos y eran muy costosos. Además, muchos de los cristianos no sabían leer. Acuérdense, había muchos cristianos que literalmente eran esclavos. Personas de una pobreza muy grande, dice. Además, muchos de los cristianos no sabían leer. Por esto se nombraban un lector para que les leyese a las personas que se reunían para el culto. Se declara bienaventurado al lector que lee con corazón sincero. Esta es la primera de 7 aventuranzas.
Sexto, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, se declara bienaventurado a todos los creyentes que leen y estudian este libro con la debida actitud de corazón. Recuerde que el tiempo está cerca, las predicciones empiezan a cumplirse. Es importante entender, en tiempos bíblicos, lo normal, muchas personas no sabían leer eso, entonces lo normal era que iba alguien al frente y leía estas cartas que se escribían, por ejemplo, a Corintios, Romanos, estas diferentes, se les sacaba copia, iban pasando de congregación en congregación y se leían al frente y a la congregación y se les explicaba. Muchas personas, como digo, había muy pocas copias. Hoy en día tú puedes tener una copia de la Biblia. Lo triste es que a las personas no les interesa leerla. Aún muchos llamados cristianos la Biblia de domingo a domingo solamente. Pero en tiempos del Nuevo Testamento no había la imprenta todavía, entonces había muy pocas copias, alguien la leía al frente, muchos hermanos no sabían leer. De hecho, cuando en tiempos bíblicos y en los primeros siglos no habían seminarios bíblicos para el que quisiera ser pastor como los hay ahora, esa era la enseñanza básica, la doctrina, la teología la aprendían en la iglesia local, y eso debería de ser así hasta el día de hoy, que la iglesia local enseñe una teología fuerte que pueda preparar pastores y líderes. Y el que quiera ir a un seminario, por lo académico, amén, que lo haga. Pero la iglesia debería de traer una enseñanza sólida, doctrinalmente, preparar los hombres de Dios en la iglesia local. Lo que la iglesia sí era, muchas veces los que querían ser pastores en los primeros siglos eran que los enviaban a estudiar, a aprender a leer. O sea, básicamente no era a coger teología, la teología se le daba en la iglesia, sino que ellos salían a aprender artes, a aprender a leer, para poder así entonces ejercer mejor el ministerio. Pero dice, bienaventurado el que lee. O sea, el que lee, pero esto también aplica hoy en día a usted y a mí cuando estudiamos, leemos la Biblia. Hay una bienaventuranza, el que lee y a los que oyen, o sea, a los que estaban escuchando la palabra de Dios. Cuando usted escucha la predicación en la iglesia local, cuando usted, como ahora que usted está escuchando la palabra por medio de este video, hay una bienaventuranza, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no se queda ahí, y aquí viene la parte más importante, y guardan las cosas en ellas escritas. Es importante, de nada nos sirve leer y oír, pero no guardar. La Biblia dice claramente, si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando vamos a Mateo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, hay una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Oiga bien, porque no es el que oye ni el que dice Señor. Hay muchas personas en la iglesia autoengañadas que piensan que son ovejas cuando en verdad son cabras. Y más con este evangelio diluido que se está predicando, ven a Cristo para que te dé salud, dinero, arregle tu matrimonio, pero no se le dice ven a Cristo porque necesitas arrepentirte de tu pecado y confesarlo y venir a Cristo para que perdones tus pecados y sea el Señor y Salvador de tu vida. No, le dicen ven a Cristo por los panes y los peces, y muchas personas vienen a Cristo no arrepentidos ni sintiéndose pecadores. Dice rapidito, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchas personas que eran muy famosos, milagreros de estos como los que tenemos hoy en día, y entonces les declararé, nunca os conocí. No fue que perdieron la salvación, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Ese es el que oye y hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Ese es el peligro de oír y no hacer. Por eso es que la bienaventuranza es
para el que lee, para el que oye, pero guarda las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hoy la venida de Cristo está más cerca que cuando se escribió esto. Y créeme, y tú y yo estamos más cerca de enfrentar a Cristo que lo estábamos ayer. Porque si la muerte nos sorprende hoy tarde o temprano nos va a venir a sorprender. Si Cristo no viene antes, ya Cristo vino para nosotros. Ya Cristo vino para nosotros. Así que mi gente, mis hermanos en Cristo, les dejo, la paz de Cristo sea con ustedes. Si no conoces a Cristo, yo te exhorto a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Que reconozca que eres un pecador. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no le echo afuera. Amén. Así que el próximo video vamos a cubrir los versículos, capítulo 1, versículo 4 en adelante, donde ya Cristo le empieza a dar el mensaje a las iglesias. Así que si esto ha sido de bendición para ti, puedes escribir un comentario, puedes suscribirte aquí a la página para que reciba todos los videos y también puedes compartirlo para que otros puedan ser edificados y bendecidos. Así que mi gente, mis amigos en Cristo, muchas bendiciones y será hasta el próximo video. Dios les bendiga.